Muy bien, vamos a meternos en la primera comunicación de este mediodía de Rico al Cuadrado. Me dicen que ya tenemos en línea del Foro de Presidentes Comunales e Intendentes de la Unión Cívica Radical a Horacio Ciancio, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Ciancio? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Pedro. Andrés, perdón. Un agradecido, el agradecido soy yo de esta nota y un abrazo grande a vos y a todos. No, por favor, queríamos charlar con usted, Ciancio, porque nos llegó por el senador Felipe Miklik la información de que justamente usted tuvo un encuentro con los senadores de la Unión Cívica Radical y el tema recursos para municipios y comunas de la provincia de Santa Fe pareciera haber sido el eje. ¿Qué fue lo que discutieron en esta oportunidad? Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con los senadores de nuestro partido, obviamente, también con los diputados y venimos trabajando en conjunto. Hace mucho tiempo que para el Foro de Intendentes y Presidente de Comunas Radicales, diría muchos años, el aumento de la coparticipación es un objetivo. Estamos hablando de la coparticipación federal de impuestos, es decir, la que llega a la provincia desde la nación. De eso una parte corresponde a los municipios y comunas de la provincia. Bueno, nos sentamos a conversar porque varios temas, entre ellos justamente un proyecto de aumento de la coparticipación que fue presentado por los senadores radicales el año pasado y que trabajamos en conjunto, un grupo de intendentes y presidentes de comunas en una comisión que creamos para analizarlo, junto con ellos, y bueno, terminó siendo una propuesta en conjunto consensuada que, bueno, nos estaban comentando cuál es su trámite legislativo. Ujú. En este marco también en el que se empieza a hablar de la reforma de la Constitución, que su partido entendemos entiende que no es el momento, pero en este debate y en el de la autonomía municipal, que hay algún sector de la biblioteca jurídica que dice se puede hacer sin reforma, el tema que aparece es este, ¿no? ¿De dónde van a salir los recursos para municipios que tengan que afrontar mayores responsabilidades? Sí, en realidad nosotros dividimos los temas. Por un lado está la autonomía y por otro lado está el tema del aumento de la coparticipación. ¿Por qué decimos esto? Porque el aumento de la coparticipación, el proyecto que está presentado y lo que nosotros venimos a plantear, es un aumento del 30%, es decir, llevar el índice total de la masa que se reparte entre municipios y comunas de 13,4% a 16,4%. Ujú. Ese aumento de coparticipación que se está planteando en ese proyecto tiene que ver con cubrir un desfase que hoy se genera por la cantidad enorme eh, perdón, de facultades propias de los gobiernos nacional y provincial Ujú. que nos estamos haciendo los cargos los gobiernos locales. Esto implica justamente que nos estamos haciendo cargo todos los gobiernos locales de la provincia con recursos propios. Esta delegación de facultades se ha dado por varios motivos, en algunos casos por ausencia del Estado nacional, no digo gobierno porque parece referencia al momento histórico que una persona está a cargo del Poder Ejecutivo, sino el Estado nacional, Ujú. el Estado provincial han dejado de estar presentes, esto se ha visto en los últimos 20 años aproximadamente, y eso ha contribuido, digamos, a que en algunos casos los intendentes, los presidentes de comuna se tengan que hacer cargo de eso. Entonces, bueno, ese desfase ha generado la necesidad de hacerse cargo con recursos propios. Claro. Ese por un lado. Es distinto que lo que planteamos nosotros que para que exista la autonomía tiene que venir acompañado de una discusión, un análisis correcto de cómo se van a destruir los otros fondos. No Ujú. solo eso, sino o más todavía aumento de coparticipación, o lo que planteamos del foro de intendentes y presidentes de comunas radicales, hay que hacer un análisis del Código Tributario Provincial y tiene que quedar claro qué tributo va a cobrar la provincia y qué tributos va a cobrar la comuna, las comunas y los municipios, los gobiernos locales genéricamente, para no generar una doble imposición a un mismo hecho imponible, digamos. Entonces, Claro. bueno, y un dato importante que vos decías, no hay ninguna duda a esta altura respecto de la autonomía que tiene que ser por ley. Digamos que nosotros hay distintas actividades que se han convocado por la autonomía. Una de ellas tiene que ver con el gobierno provincial, con el programa Más Autonomía. Otra es las audiencias públicas que lleva adelante la Cámara de Diputados de la provincia por un proyecto que ha ingresado hoy el diputado Giustiniani. En esos lugares, además de algunas convocatorias de colegios de abogados y
algunos de carácter gremial, que hemos sido convocados. Digamos, no hay duda que la discusión de la autonomía tiene dos posibilidades, una discusión jurídica y una discusión política. La discusión jurídica, hay un consenso generalizado que está saldada, está cerrada. ¿Por qué? Al consagrar la Constitución Nacional en la última reforma, la autonomía de todos los gobiernos, de los gobiernos municipales, no hay duda que los gobiernos deben y merecen ser autónomos. Ahora bien, digo, además de eso te agrego, no hay un legislador provincial, ningún miembro del Poder Ejecutivo actual, ni un candidato potencial para el 2023, ningún jefe de gobierno local, ningún concejal, nadie dice que los gobiernos no tienen que ser autónomos. O sea que desde el punto de vista jurídico está saldado. Queda la discusión política. Y la discusión política, perdón, te agrego algo a la discusión jurídica, también está consensuado que la Constitución no lo impide, entonces solo con una ley es suficiente. Bien, Y eso desde el está punto de saldado. vista político, la Sí. discusión política es justamente discutir poder. ¿Qué porción del poder está dispuesto a reasignar el Estado provincial en favor de los estados municipales? Es decir, ¿qué competencia van a tener los gobiernos locales y cuáles van a ser los recursos que se le van a asignar para que hagan frente a esas competencias? Claro. En la situación actual, en la foto de hoy, en lo que refiere a las finanzas de municipios y comunas, en el caso de usted, ¿no? Gobernadas por el radicalismo, porque es lo que mejor entiendo, obviamente, ¿cómo están hoy financieramente? Mira, en términos generales, los gobiernos locales de la Unión Cívica Radical también financieramente, puede haber alguna excepción, pero básicamente por la capacidad de gestión de nuestros intendentes, nuestro presidente comuna, digamos. La excepción puede ser aquellos que tomaron la comuna o el municipio en diciembre pasado, y como van pocos meses, el ordenamiento te lleva tiempo. Pero realmente cuando la Unión Cívica Radical toma un gobierno, gana una elección, ordena administrativamente, económicamente y financieramente los municipios y la comuna. Bueno, eso está ocurriendo hoy. Aquellos que ya tienen más de 2 años ya lo tienen un poco más ordenado, y obviamente que tiene más de 4 lo tiene un poco más ordenado. Pero financieramente la situación está dada como sólida, o por lo menos equilibrada en la mayoría de los casos, a partir de la capacidad de gestión de los intendentes y los presidentes de comuna. Claro. Volviendo a lo que charlábamos al principio, Ciancio, y este encuentro con los senadores de la UCR y el proyecto de ley que usted nos mencionaba, ¿hay consenso con los senadores del PJ? Porque digo, hoy el Senado está prácticamente dividido en dos y es necesario arreglar con la otra fuerza política. No obedece a la dinámica legislativa. Yo no estoy al tanto realmente de la opinión de los senadores justicialistas, pero entiendo sí que los senadores radicales habrán conversado al respecto. Por la información que me dieron, dentro de pocas semanas existe la posibilidad que se trate sobre tablas. Así que bueno, yo creo que algo habrán estado conversando evidentemente en función de la dinámica propia que tiene la legislatura. Claro. Ciancio, le agradecemos por este contacto y seguramente lo vamos a volver a molestar pronto. Gracias por su tiempo. Por favor, no hay ninguna molestia y el agradecido soy yo, como dije recién. Un abrazo, ¿eh? Chau, chau. Un abrazo. Horacio Ciancio es el presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la Unión Cívica Radical.